El precio de la arrogancia. Una lección en la Gran Vía Madrid, España. La Gran Vía, la arteria dorada de la capital, nunca duerme. Pero esa mañana, toda su energía pareció canalizarse hacia un solo punto. La sección de lo mercantil del juzgado de primera instancia. Y no fue por el divorcio en sí lo que detuvo el aliento colectivo, sino por la arrogancia descarada del hombre que hizo su entrada. Richard Sterling, el Rey Midas de la tecnología europea, fundador de la megacorporación digital Innovate Dynamics Europa, no solo vino a disolver su matrimonio de 20 años, vino a celebrar su victoria pública. A su lado, no venía un abogado, sino una mujer que fácilmente podría haber sido su hija. La mano de ella enlazada posesivamente a la suya, exhibiendo un triunfo obsceno. Caminaban con la actitud no de culpables, sino de conquistadores reclamando su botín. Al otro lado de la sala, su esposa, Catherine, estaba sentada sola, un estudio de sobriedad en un traje gris marengo, aparentemente ya derrotada, una reliquia en el camino de la ambición. Pero en los silencios helados de la justicia española, la victoria no se decide por la fanfarria de la llegada, sino por el poder demoledor de la verdad que espera ser pronunciada. Y la llegada triunfal y la derrota silenciosa. Las puertas de roble pulido de la sala 4B se abrieron con un suspiro amortiguado, un sonido completamente discordante con la imagen que irrumpió. Richard Sterling, famoso por sus apariciones en Forbes España y sus yates anclados en Ibiza, entró como si estuviera subiendo al escenario de una conferencia para anunciar beneficios récord. Era un hombre esculpido por el éxito, desde su traje Brioni a medida hasta la sonrisa depredadora que nunca llegaba a sus ojos. Irradiaba un aura de poder intocable, el tipo que da por sentado que el mundo se doblegará ante su voluntad. Pero fue la mujer aferrada a su brazo la que provocó la aguda aspiración de aire de la abarrotada galería de prensa. Chloe Vidal, una influencer de redes sociales cuya fama era tan fabricada como su blancura dental deslumbrante, se colgaba de él. Su vestido era un vibrante y desafiante salpicón de escarlata en la austera sala. Su mano, reposando en el brazo de Richard, lucía un diamante canario tan grande que parecía tensar su muñeca. Eran un retrato de la indiscreción desafiante, un testimonio viviente de la razón por la que todos estaban reunidos allí. Frente a ellos, Catherine Sterling se sentaba con una quietud casi antinatural. Si Richard y Chloe eran un incendio voraz en el corazón de Madrid, ella era un remanso de agua profunda. Su traje de gris carbón era elegante pero discreto. Sus manos estaban entrelazadas suavemente en su regazo. Su postura era perfecta, su expresión ilegible. Para el observador casual, ella era la imagen misma de la esposa despechada, la que sería descartada. La prensa ya había escrito el guión. Catherine, la tranquila ama de casa, la esposa de apoyo que fue fundamental en los días iniciales de la startup, en un pequeño ático del barrio de Salamanca, pero que se había convertido en una reliquia, un accesorio del que Richard había prescindido. Él era el visionario. Ella era simplemente la señora Sterling. El abogado de Richard, Jonathan Dávila, un hombre cuya reputación era tan afilada como su cuello almidonado, dio un saludo brusco. Ya le había asegurado a Richard que esto sería un mero trámite. «Un corte limpio», había dicho, durante un almuerzo de 500 euros en un restaurante con 3 estrellas Michelin.
Le ofrecemos un acuerdo tan generoso que parecerá codiciosa si lo rechaza. El ático, una pensión alimenticia sustancial por unos años, un fondo para la educación de los niños. Ella se va cómoda y usted se va libre. La empresa es intocable. Está a su nombre. Es su creación. Richard, por supuesto, le creyó. ¿Por qué no lo haría? Innovative Dynamics. Europa era el trabajo de su vida. La había concebido, había sangrado por ella, trabajando 100 horas a la semana para construirla desde un startup de garaje en las afueras hasta una empresa global multimillonaria. Catherine había estado allí, sí. Había hecho café. Había mantenido la casa en funcionamiento. Había criado a sus 2 hijos. Había cumplido su parte, la parte de una esposa. Ahora, su parte había terminado. Sintió un fugaz destello de algo. No culpa, sino quizás molestia, por la necesidad de esta farsa pública. Quería que terminara y comenzara el siguiente capítulo con Chloe, una mujer que entendía al hombre que era ahora, no al soñador en apuros que había sido. Richard captó la mirada de Catherine al otro lado de la sala. Esperaba ver lágrimas, rabia o súplica. En cambio, su mirada era firme, sus ojos azules tan serenos y claros como el cielo de invierno sobre la plaza mayor. Era desconcertante. Hizo un leve, casi imperceptible, asentimiento, un gesto de finalidad, de despido. Ella no reaccionó. La voz de Lugier resonó. Todos de pie para la honorable jueza Elena Montes. La jueza Montes, una mujer de 50 y tantos años, con un semblante severo, entró y tomó asiento, sus ojos recorriendo la sala, deteniéndose por una fracción de segundo en las manos entrelazadas de Richard y Chloe antes de posarse en los equipos legales. Estamos aquí hoy para escuchar las mociones preliminares en el proceso de divorcio de Sterling contra Sterling. Comenzó, su voz clara y autoritaria. Señor Dávila, puede empezar. Dávila se levantó, sus movimientos suaves y ensayados. Su señoría, estamos aquí para agilizar un proceso doloroso. Mi cliente, el señor Richard Sterling, está preparado para ofrecer un acuerdo muy generoso para disolver su matrimonio con la señora Sterling. Él reconoce sus contribuciones como esposa y madre. Como tal, ofrece la vivienda conyugal en La Moraleja, valorada en 12 millones de euros, una pensión alimenticia de 50.000 euros al mes durante 5 años y cuentas fiduciarias totalmente financiadas para sus 2 hijos. A cambio, solicita una separación limpia sin más reclamaciones sobre sus bienes personales o empresariales. Concretamente, su empresa Innovate Dynamics Europa pronunció el nombre de la empresa con una reverencia, como si fuera un reino soberano. Lo hizo sonar como si Richard estuviera otorgando un gran regalo a Catherine, un acto de caridad sin parangón. Richard sonrió, inclinándose para susurrar algo al oído de Chloe, quien soltó una risita suave, un sonido grotescamente fuerte en la sala enmudecida. Los ojos de la jueza Montes se estrecharon ligeramente ante el ruido. Dirigió su atención a la otra mesa. Señor Herrera, su respuesta. El abogado de Catherine, Finian Herrera, se puso de pie. Era la antítesis de Dávila. Donde Dávila era pulcro y afilado, Herrera era arrugado y académico. Parecía más un profesor de historia de la Complutense que un litigante de alto poder. Se ajustó las gafas, sus movimientos deliberados. Su señoría, comenzó Herrera, con voz tranquila y uniforme. Agradecemos al señor Sterling por su oferta. Dejó la palabra en el aire, infundiéndole una sutil ironía. Sin embargo, debemos rechazarla en su totalidad.
Parece que el señor Sterling y su abogado están operando bajo un malentendido significativo con respecto a la propiedad de los activos en cuestión. Dávila resopló audiblemente. ¿Un malentendido, su señoría? Los documentos fundacionales de Innovate Dynamics Europa son de dominio público. Richard Sterling es el fundador, el presidente y el CEO. De hecho, respondió Herrera, sin que su voz se alterara, es todas esas cosas. Pero un título no es lo mismo que un título de propiedad. Mi cliente no está buscando una parte de la empresa del señor Sterling. Hizo una pausa, dejando que el silencio se estirara, atrayendo el foco de cada persona en la sala. Ella simplemente está aquí para conservar lo que ya es suyo. Un murmullo confuso se extendió por la galería. La sonrisa de Richard se tensó en los bordes. ¿Qué juego era este? Esto era una postura, un intento desesperado de sacarle más dinero. Sintió una oleada de ira. ¿Cómo se atrevía, después de todo lo que le había dado, a intentar empañar su nombre y reclamar su imperio? Apretó la mano de Chloe, una tranquilidad silenciosa de que esto era solo un patético retraso de lo inevitable. El escenario estaba montado. Las líneas estaban trazadas, y en su mente, el acto final ya había sido escrito. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. 2. La verdad oculta en los archivos de Salamanca. Hace 22 años, no existía Innovate Dynamics Europa. No había mansión en La Moraleja ni trajes Brioni. Solo había un pequeño y abarrotado ático de tercer piso en el barrio de Salamanca que siempre olía ligeramente a café quemado y ozono de un ordenador sobrecargado. Estaban Richard Sterling, un hombre con un incendio de ambición en el estómago y una cabeza llena de ideas revolucionarias sobre algoritmos de compresión de datos. Y estaba Catherine Mallory, una ingeniera de software brillante y callada, que acababa de graduarse con honores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, con una doble titulación en Ciencias de la Computación y Matemáticas Aplicadas. Se conocieron en un simposio tecnológico universitario en Barcelona. Richard era el orador carismático que pintaba grandes visiones del futuro en una pizarra. Catherine era la asistente en la tercera fila que, después de su charla, se acercó a él no con elogios, sino con 3 preguntas puntuales que identificaban los fallos fundamentales en su arquitectura propuesta. Richard, para su crédito, se sintió intrigado en lugar de insultado. Vio en ella una mente más aguda y sistemática que la suya. Él era el soñador. Ella era la arquitecta que podía construir el andamiaje para esos sueños. Su noviazgo fue un torbellino de código y comida para llevar. Su lenguaje de amor era la prueba beta y la depuración. Mientras Richard podía encantar a los inversores y articular una visión, fue Catherine quien pasó noches sin dormir escribiendo el elegante código fundamental que se convertiría en la piedra angular de la empresa. El primer algoritmo propietario, el que podía comprimir archivos de datos masivos a una fracción de su tamaño con pérdida cero de integridad, no fue una creación de Richard. Fue de Catherine. Lo había concebido para su tesis de posgrado. Cuando Richard le propuso matrimonio, también le propuso una asociación comercial. Tú y yo, Kate, dijo, con los ojos encendidos de fervor genuino. Cambiaremos el mundo. Yo seré la cara, el vendedor. Tú puedes ser la genio detrás del telón, donde estás más cómoda. Catherine, que detestaba hablar en público y la política corporativa, aceptó de buena gana. Lo amaba y amaba el trabajo. Parecía una simbiosis perfecta. El tema de la financiación fue el primer gran obstáculo. Los capitalistas de riesgo a los que se dirigieron
Querían demasiada participación, demasiado control. Querían reemplazar a Richard como CEO y relegar a Catherine a un rol de ingeniería asalariado. Fue Catherine quien dio la solución. Su abuela materna, una mujer astuta que había invertido sabiamente en productos farmacéuticos décadas antes, le había dejado una herencia sustancial. No eran miles de millones, pero era suficiente. Algo más de 2 millones de euros depositados en un fideicomiso al que accedió en su 25º cumpleaños. «Podemos financiarlo nosotros mismos, Rich», le dijo una noche, extendiendo los documentos del fideicomiso sobre su desordenada mesa de café. «Podemos construirlo a nuestra manera, sin junta directiva, sin interferencia externa. Solo nosotros». Richard estaba extasiado, pero había una condición impuesta por el padre de Catherine, experto en finanzas, antes de fallecer. Él siempre había desconfiado de la ambición expansiva y a menudo temeraria de Richard. La herencia era solo de Catherine, y su padre le había aconsejado proteger siempre sus activos personales. Así que cuando fueron a la notaría para constituir Innovate Dynamics Europa, fue bajo el consejo de Catherine, guiada por la sabiduría de su padre, que estructuraron la empresa de una manera muy específica. Un joven y ambicioso abogado, llamado Finian Herrera, recomendado por uno de los profesores de Catherine, redactó el papeleo. «Es simple», había explicado Herrera, señalando las cláusulas relevantes. «La inyección inicial de capital de 2 millones de euros proviene directamente de un fideicomiso a nombre exclusivo de Catherine Mallory. A cambio de este capital inicial y los derechos de propiedad intelectual de su algoritmo propietario, la empresa emitirá 100.000 acciones». Deslizó un segundo documento sobre la mesa. Este documento, el acuerdo de accionistas, asigna esas acciones para reflejar su papel como la fuerza impulsora en el desarrollo de negocios y para darle el título operativo que necesita. Al señor Richard Sterling se le asignarán 49.000 acciones, o el 49%. Será nombrado presidente y CEO. Las 51.000 acciones restantes, el 51%, se asignarán a la señora Catherine Sterling en reconocimiento a su plena contribución de capital y propiedad de la PI Central. Ella será una socia silenciosa. Richard apenas había echado un vistazo a los números. Estaba mirando la línea que lo nombraba CEO. Eso era todo lo que importaba. «Una socia silenciosa, exactamente», dijo, sonriendo a Catherine. «Es solo una formalidad, un trozo de papel. Estamos en esto juntos, socios al 50-50 de por vida». Firmó los documentos con una floritura. Catherine firmó después de él, su firma pulcra y precisa. Ella sabía que no era solo una formalidad. Era un mecanismo de seguridad, un reconocimiento silencioso de que, si bien le estaba entregando su corazón y su genio, se estaba quedando con la llave. No porque no confiara en él entonces, sino porque era lo suficientemente pragmática como para entender que el futuro era una página sin escribir. 3. La cuenta atrás corporativa. En los primeros 5 años, su asociación prosperó. El impulso implacable de Richard construyó el perfil de la empresa, mientras que la tranquila e incesante innovación de Catherine mantuvo su tecnología años por delante de la competencia. Ella trabajaba desde una oficina en casa, después del nacimiento de su primer hijo, Daniel, y luego de su hija, Sofía. Ella era el arma secreta de la empresa, el motor invisible que impulsaba el ascenso meteórico de Innovate Dynamics Europa. Richard fue celebrado en las portadas de El Economista y Wired España como un visionario solitario. Nunca los corrigió.
Lentamente, imperceptiblemente al principio, comenzó a creerse su propia prensa. Yo construí esto, se convirtió en su mantra. El nosotros de sus primeros días se desvaneció de su vocabulario. Comenzó a ver las contribuciones de Catherine no como una asociación, sino como un papel secundario. Ella estaba gestionando la casa y los niños, lo que en su mente lo liberaba para construir el imperio. Olvidó las noches tardías que ella seguía trabajando, refinando código después de que los niños se durmieran. Olvidó que las patentes centrales que hicieron posibles sus nuevos productos se registraron bajo su nombre antes de ser asignadas a la empresa que ella poseía. Olvidó la fuente de los 2 millones de euros que lo habían iniciado todo. La distancia creció. Él pasaba más tiempo en galas corporativas en Milán que en la mesa de la cena en Madrid. Sus viajes de negocios se hicieron más largos, sus explicaciones más vagas. Luego vino Chloe Vidal, una mujer que lo miraba con el mismo asombro y adoración que los aduladores artículos de las revistas. Ella veía al titán de la industria, no al joven ambicioso que una vez le había pedido nerviosamente ayuda a una mujer brillante con su arquitectura defectuosa. Cuando Richard le dijo a Catherine que quería el divorcio, su tono fue el de un CEO que reduce un departamento con bajo rendimiento. Fue una decisión de negocios. Había superado la asociación. «Me aseguraré de que estés bien cuidada, por supuesto», dijo, de pie junto a la vasta ventana de su ático, sin siquiera mirarla. «No tendrás que preocuparte por nada». Catherine lo miró, al hombre que había amado, al padre de sus hijos, y sintió una tristeza profunda y dolorosa. Pero debajo de la tristeza había una base de acero que había sentado para sí misma 22 años antes. No dijo ni una palabra. Simplemente tomó el teléfono y llamó al único abogado cuyo nombre había guardado durante más de 2 décadas, Finian Herrera. ¡Puh! El desmantelamiento legal. De vuelta en la sala, el aire crepitaba con tensión. Dávila, por primera vez en su vida profesional, pareció momentáneamente desorientado. Se recuperó rápidamente, su indignación profesional enmascarando su sorpresa. «Su señoría, esto es una táctica desesperada y francamente insultante», bramó, su voz resonando con desdén. «La señora Sterling está intentando reclamar una corporación global, basándose en alguna noción vaga y sin fundamento de participación temprana. El hecho es que el señor Sterling construyó Innovate Dynamics Europa. Su nombre es sinónimo de la marca. Su ausencia de 20 años del mundo corporativo habla por sí misma». La jueza Montes miró a Finian Herrera, su expresión impasible. «Señor Herrera, usted hizo una afirmación audaz. Confío en que tiene más que retórica para respaldarla». «Sí, su señoría», dijo Herrera con calma. Se acercó a su maletín y sacó una única carpeta delgada. No presentó una montaña de papel. Presentó una sola lanza afilada. «Me gustaría presentar como prueba la exposición A». Entregó un documento al secretario judicial, quien lo pasó a la jueza. Una copia fue entregada a Dávila, quien la arrebató. Richard se inclinó para mirar, su ceño fruncido por la molestia. La exposición A», anunció Herrera a la corte. «Es una copia certificada de un borrador bancario del Banco de España, con fecha del 12 de abril de 2003. Es por la cantidad de 2.100.000 euros. El borrador se extrae del fideicomiso familiar Mallory, cuyo único beneficiario y firmante fue, y es, la señora Catherine Mallory, ahora Catherine Sterling. El destinatario del borrador es una entidad recién constituida con el nombre de Innovate Dynamics Europa». Los ojos de Dávila escanearon el documento. No pudo refutarlo. El papel era claro.
La certificación bancaria impecable. Se aclaró la garganta. Su señoría, una inversión inicial, aunque apreciada, no equivale a la propiedad a perpetuidad. Fue un préstamo, una contribución conyugal a una empresa conjunta. Ha sido reembolsado 1000 veces a través del lujoso estilo de vida que la señora Sterling ha disfrutado. Richard asintió enfáticamente, el alivio inundándolo. Claro. Fue un préstamo. Había olvidado los detalles exactos, pero eso debió ser. ¿Un préstamo, señor Dávila?, preguntó Herrera, su voz aún plácida. No hay acuerdo de préstamo, ni pagaré, ni registro de ningún reembolso, porque no fue un préstamo. Fue una inversión de capital, y uno no simplemente es reembolsado por una inversión fundacional. Uno obtiene capital social. Luego se dirigió a la jueza. Lo que me lleva a la exposición B. Produjo otro documento. La exposición B es la presentación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para la patente número CBI, conocida coloquialmente como el algoritmo de compresión Stirling. Esta es la tecnología fundamental sobre la que se construyó Innovate Dynamics Europa. La patente fue concedida el 4 de octubre de 2003 y la única inventora que figura en la solicitud es Catherine Mallory. Un leve jadeo recorrió la galería. Chloe, que había estado aburrida, se enderezó, sus ojos yendo de la jueza a Richard. El rostro de Richard estaba tomando un tono peligroso de rojo. Era cierto, lo recordaba ahora. Tenía que figurar como inventora por razones legales, pero era su visión, su proyecto. Ella era solo la programadora. ¡Una tecnicidad!, espetó Dávila, poniéndose de pie. La señora Sterling cedió esta patente a la empresa, como es práctica habitual para cualquier empleado o fundador. Es propiedad corporativa. Tiene razón, señor Dávila. Ella cedió la patente a la entidad corporativa, asintió Herrera con serenidad. Pero uno debe preguntar quién es exactamente la entidad corporativa, quién la posee. Una empresa no es un concepto abstracto, es una estructura legal, propiedad de sus accionistas. Richard estaba ahora vibrando con rabia apenas reprimida. Esto era un circo, su vida privada, su empresa siendo diseccionada por este hombre arrugado y discreto. Se inclinó y siseó a Dávila. «Cállalo, Jonathan, esto es ridículo». Dávila levantó una mano para calmar a su cliente. Necesitaba recuperar el control de la narrativa. «Su señoría, el señor Herrera está jugando con la semántica. Hablemos de la realidad de las últimas 2 décadas. ¿Quién ha estado al mando de esta empresa? ¿Quién ha navegado por las fluctuaciones del mercado, ha encabezado la expansión global y ha impulsado el valor para los accionistas a alturas astronómicas? Richard Sterling. ¿Dónde ha estado la señora Sterling? En casa, criando a sus hijos. Una búsqueda noble, sin duda, pero no una que le otorgue una participación en una empresa multimillonaria. El argumento parecía tener sentido. Se sentía como sentido común. El hombre que dirige la empresa, posee la empresa. Herrera esperó pacientemente a que Dávila terminara. Dejó que el silencio se asentara por un momento antes de hablar. El señor Dávila pinta un cuadro convincente, concedió. Pero a la ley no le conciernen los cuadros. Le conciernen los hechos y los documentos. El señor Sterling ha sido de hecho la cara pública, y mi cliente nunca ha cuestionado su efectividad en ese papel. Ella se contentó con ser la socia silenciosa, sabiendo que su inversión, tanto financiera como intelectual, estaba segura. «¡No hay socia silenciosa!», gritó Richard de repente, incapaz de contenerse.
Se puso de pie de un salto, señalando a Herrera. No hay socia. Soy yo. Yo lo construí. Yo. Señor Sterling, contrólese. La voz de la jueza Montes cortó el aire como un fragmento de hielo. Siéntese. Ahora. Otro exabrupto como ese, y lo declararé en desacato. Richard, con el rostro cubierto por una máscara de furia, se sentó lentamente. Chloe colocó una mano apaciguadora en su brazo, pero él se la quitó. Herrera permaneció imperturbable. Caminó de vuelta a su maletín. Sus movimientos eran lentos, deliberados, cada paso aumentando la asfixiante presión en la sala. «Su señoría», dijo, bajando ligeramente la voz, atrayendo a todos. «El señor Dávila y su cliente tienen razón en una cosa. Los documentos fundacionales de Innovate Dynamics Europa son, de hecho, de dominio público. Son bastante claros, y creo que es hora de que todos los revisemos juntos». Sacó una tercera carpeta. Era más gruesa que las otras, encuadernada en una sencilla cubierta azul. No la presentó como una prueba. Simplemente la sostuvo. Dijo. Son los estatutos sociales y el acuerdo original de accionistas, ejecutado para Innovate Dynamics Europa, con fecha 12 de abril de 2003, firmado por Richard Sterling y Catherine Sterling. Caminó hacia la mesa de la defensa y entregó una copia a Dávila. Richard la agarró, sus manos temblando ligeramente mientras la abría. Sus ojos recorrieron el denso texto legal, buscando la cláusula, la línea, la única frase que había desestimado como una formalidad hace 2 décadas. Y entonces lo vio, en blanco y negro, sin ambigüedad. Irrefutable. Asignación de acciones. Catherine Mallory. Sterling. 51,000 acciones. 51%. Richard Sterling. 49,000 acciones. 49%. La sangre se drenó de su rostro. La sala, la gente, el zumbido del aire acondicionado. Todo se desvaneció en un rugido ensordecedor en sus oídos. No era un error. No era una errata. Era la verdad, escrita con tinta, sellada por su propia firma arrogante. Una verdad que había logrado olvidar durante 22 años. Ve, la reina toma el trono. El silencio en la sala era una entidad física. Era pesado, asfixiante, roto solo por el frenético crujido de papel, mientras Richard Sterling leía el acuerdo de accionistas una y otra vez, como si esperara que las palabras se reordenaran mágicamente. Su rostro, que había estado enrojecido de ira momentos antes, era ahora una máscara pálida y cerosa de incredulidad. Levantó la vista del documento, sus ojos muy abiertos por un horror naciente, y se quedó mirando a Catherine. Ella mantuvo su mirada, y por primera vez ese día, su expresión cambió. No había triunfo, ni satisfacción engreída. Solo había una profunda y tranquila tristeza. Era la mirada de una mujer que no estaba ganando una guerra, sino simplemente terminando una que se había librado contra ella en silencio durante años. Chloe Vidal, sintiendo el cambio sísmico en la atmósfera de la sala, se inclinó hacia Richard. «¿Qué pasa, Rich? ¿Qué está mal?», susurró, su voz teñida de una confusión que se convertía rápidamente en pánico. Él no respondió. Dávila estaba de pie, pero la habitual fanfarronería se había ido. Parecía un hombre que había caminado confiadamente sobre un puente de aspecto sólido, solo para descubrir que era un holograma. Su señoría, este documento, impugnamos su validez. Tiene 2 décadas. Presentaciones posteriores, acciones corporativas. La jueza Montes lo interrumpió, su voz desprovista de simpatía. «Señor Dávila,
¿Está sugiriendo que este documento fundacional ha sido reemplazado? ¿Hubo alguna vez una acción corporativa para reemitir o reasignar estas acciones de voto de clase A, una recompra, una venta? ¿Existe algún documento presentado ante la CNMV o cualquier otro organismo regulador que invalide este acuerdo de accionistas? Dávila abrió la boca y luego la cerró. Sabía tan bien como ella que no lo había. ¿Por qué lo habría? Richard, en su confianza suprema, nunca había visto la necesidad. Dirigía la empresa como su feudo personal. La junta estaba llena de sus aliados. Las presentaciones corporativas eran aprobadas sin control. Nadie había pensado en cuestionar la estructura de propiedad fundacional, porque el CEO, Richard Sterling, nunca había imaginado que estuviera en duda. Su participación del 49%, combinada con su fuerza de voluntad, siempre había sido más que suficiente para mantener el control absoluto. Había olvidado que en el frío y duro mundo del derecho corporativo, la voluntad es irrelevante. Solo importan los números, y le faltaba un 2%. La jueza Montes se ajustó las gafas y miró la copia del acuerdo ante ella. Leyó el pasaje crítico en voz alta, su voz clara y precisa. Cada palabra un golpe de martillo contra el derrumbamiento del mundo de Richard Sterling. La asignación de las 100,000 acciones iniciales de Innovate Dynamics Europa, SEI, será la siguiente. 51,000 acciones para Catherine Mallory Sterling y 49,000 acciones para Richard Sterling. Ella levantó la vista de la página, su mirada barriendo a los abogados atónitos, pasando por el rostro ceniciento de Richard y posándose firmemente en Catherine. Parece que de hecho ha habido un grave malentendido en esta sala, declaró la jueza, su tono helado. Luego dirigió sus ojos de acero directamente a Richard, quien seguía tomado de la mano de su amante, un detalle que no había pasado por alto. Ella pronunció la línea que estaría en la portada de todos los periódicos financieros a la mañana siguiente. Señor Sterling, dijo, su voz resonando con autoridad. Parece que ha traído una invitada a un asunto privado relativo a activos corporativos. Esto es un proceso de divorcio, no una reunión de accionistas. Sin embargo, dado que el activo principal en cuestión es Innovate Dynamics Europa, la Corte debe dirigirse a la parte controladora. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se asentara en la sala. Dirigió toda su atención a la mujer del simple traje gris, la señora Sterling. La voz de la jueza era formal, pero una nueva nota de respeto había entrado en ella. Como propietaria mayoritaria documentada y accionista controladora de Innovate Dynamics Europa, quizás usted sea tan amable de abordar las preguntas de la Corte con respecto a la valoración y distribución de activos de la empresa. La oferta inicial del señor Dávila parece lamentablemente desinformada. El sonido que siguió fue un jadeo colectivo de la galería. Fue el sonido de una narrativa siendo violenta e irrevocablemente destrozada. Richard Sterling, el titán, el visionario, el rey, no era nada de eso. Era un accionista minoritario. Era el CEO, sí, pero un CEO que servía a voluntad de la Junta, que a su vez servía a voluntad de la propietaria mayoritaria. Catherine. Richard finalmente soltó la mano de Chloe. El contacto, que alguna vez fue un símbolo de su poder y libertad, se sentía como un ancla que lo arrastraba. Miró a su esposa tranquila, discreta y olvidada, y por primera vez no vio a la mujer que le hacía el café o criaba a sus hijos. Vio a la brillante graduada del MIT, que había conocido 22 años atrás. Vio a la arquitecta de su éxito,
Vio a la reina que nunca se había dado cuenta de que estaba sentada frente a él en el tablero de ajedrez todo el tiempo. Chloe miró del rostro incoloro de Richard al rostro sereno de Catherine, y la brutal realidad de la situación finalmente la golpeó. El dinero, el prestigio, el poder al que se había unido no pertenecían al hombre que estaba a su lado. Pertenecían a la mujer que él estaba tratando de descartar. Su diamante canario de repente se sintió como vidrio barato. Su vestido escarlata se sintió chillón y tonto. Había apostado por el caballo equivocado, o más bien, había malinterpretado fundamentalmente quién sostenía las riendas. Finian Herrera recogió sus papeles con calma. Su trabajo hecho. No había levantado la voz. No había actuado para la galería. Simplemente había presentado la verdad. Una verdad que había estado latente en el archivador de un abogado durante más de 2 décadas, esperando su momento. El mazo de la jueza se estrelló con un golpe seco. Esta corte recesará por 1 hora para permitir que los abogados deliberen a la luz de esta nueva información, anunció. Señor Sterling, le sugiero que use el tiempo para adquirir una comprensión más clara de su posición legal y financiera. Mientras la jueza Montes salía de la sala, estalló el caos. Los reporteros se abalanzaron hacia las puertas. Dávila intentaba frenéticamente hablar con Richard, quien estaba sordo al mundo, sus ojos todavía fijos en Catherine. Catherine se levantó, sus movimientos fluidos y sin prisas. Se alisó la parte delantera de su traje, recogió su sencillo bolso de cuero y le dio un pequeño y educado asentimiento a su abogado. Sin una sola mirada al naufragio del hombre que una vez amó, se dio la vuelta y salió de la sala, sus tacones resonando suavemente en el suelo de mármol, los pasos tranquilos y firmes de la verdadera dueña. Tercer acto, la destitución. La hora de receso se sintió como una eternidad, y un segundo a la vez. Richard, Dávila y una ahora muy callada Chloe fueron llevados a una pequeña sala de conferencias sin ventanas. En el momento en que la puerta se cerró, el shock catatónico de Richard estalló en un volcán de rabia. ¿Qué significa esto, Jonathan?, rugió, su voz ronca. Se arrancó la corbata y la tiró sobre la mesa pulida. ¿Cómo no lo supiste? ¿Cómo no lo supe yo? 51%. Es imposible. Dávila, pálido y sudando, hurgó en su propia copia del acuerdo de accionistas. Richard, mi equipo hizo la debida diligencia. Miramos la estructura corporativa actual, las presentaciones ante la CNMV. Todo apunta a usted como la figura controladora. Esto es un documento fundacional, un despiste de proporciones colosales. ¡Un despiste! Richard se rió, un sonido áspero y chirriante. Un despiste es olvidarse de dar propina al aparcacoches, Jonathan. Esto no es un despiste. Esto es una castración pública. Ella planeó esto. Esa mujer tranquila y ratonil planeó esto desde el principio. Su mente dio vueltas, reproduciendo 22 años de recuerdos a través de esta nueva y aterradora lente. Cada conversación, cada decisión, su insistencia en usar su herencia en lugar de aceptar capital de riesgo, su sugerencia de usar a ese abogado tranquilo, Finian Herrera, su falta de interés en un título corporativo. Estoy feliz detrás de escena, Rich, solía decir ella. Él había pensado que era modestia, falta de ambición. Ahora lo vio por lo que era. Estrategia. No había querido un título. Tenía el que más importaba. Propietaria. Chloe finalmente encontró su voz, un sonido fino y aflautado. Richard, ¿qué significa esto para nosotros? Él se volvió hacia ella, sus ojos salvajes por la furia,
y la humillación. ¿Qué significa? Escupió. Significa que el ático que estás redecorando no es mío para regalar. Significa que el jet en el que volamos a Aspen pertenece a una empresa que ella controla. Significa que esa roca ridícula en tu dedo fue comprada con dinero de una cuenta corriente, de la que ella es la beneficiaria mayoritaria. Eso es lo que significa. Chloe se encogió, como si hubiera sido golpeada. La naturaleza transaccional de su relación fue repentinamente expuesta bajo las duras luces fluorescentes de la sombría habitación. Su moneda había sido su juventud, su belleza, su adoración por su poder. Y su poder acababa de revelarse como una ilusión. Miró sus manos, la vida que había imaginado para sí misma, las páginas de la sociedad, las galas de caridad, el título de la segunda señora Sterling, evaporándose como un espejismo. Mientras tanto, en una sala mucho más tranquila al final del pasillo, Catherine se sentaba con Finian Herrera, tomando una taza de té negro. Sus manos estaban perfectamente firmes. «Estuviste magnífico, Finian», dijo, su voz suave pero firme, tal como sabía que estarías. Herrera sonrió, una expresión rara y genuina. «Simplemente presenté los hechos, Catherine. Tú eres quien tuvo la previsión de establecerlos hace 22 años. A menudo me pregunto si sabías que este día llegaría». Catherine se quedó mirando su taza de té por un largo momento. «No lo sabía», dijo con sinceridad, «pero mi padre me enseñó a esperar lo mejor y a prepararme para lo peor. Esperé que nuestra asociación durara para siempre, pero me preparé para la realidad de que la ambición de Richard algún día podría consumir su lealtad. Nunca quise usar esto. Era mi póliza de seguro. Pero cuando trajo a esa mujer a un tribunal de justicia, tomándola de la mano como para borrar mis 22 años de vida con él, no solo pidió el divorcio, intentó anular mi propia existencia. Él mismo cobró la póliza. La hora pasó. Cuando fueron llamados de nuevo a la sala, la atmósfera había cambiado por completo. Los susurros eran más fuertes, las miradas más intensas. Cuando Richard, Dávila y Chloe volvieron a entrar, parecían un ejército derrotado. Chloe se había sentado en la parte de atrás de la galería, distanciándose físicamente del hombre que ya no era su billete dorado. Richard se sentó pesadamente a la mesa. Su traje caro se veía arrugado y mal ajustado. La arrogancia se había ido, reemplazada por un vacío. Ya no era un titán, era solo un hombre en un tribunal, mirando al cañón de una vida que había entendido completamente mal. Dávila se levantó, su voz ahora apagada. Toda la lucha se había desvanecido. «Su señoría», comenzó, su voz áspera. A la luz de los documentos presentados, el demandante, el señor Sterling, solicita un aplazamiento para revisar su posición. Finian Herrera se puso de pie. «Su señoría, nos oponemos a un aplazamiento de los procedimientos de divorcio. Sin embargo», añadió, mirando a Catherine, quien asintió levemente, «mi cliente está dispuesta a posponer la discusión de la división de activos a una fecha posterior para que se maneje en privado. Tenemos asuntos más apremiantes que atender». La jueza Montes levantó una ceja. «¿Y cuáles podrían ser esos, señor Herrera?» «Su señoría», anunció Herrera, su voz con un nuevo peso. «Mi cliente, en su capacidad como accionista mayoritaria de Innovate Dynamics Europa, me ha instruido para informar a la Corte que convocará una reunión de emergencia de la Junta Directiva para las 9 de la mañana de mañana». Una nueva onda de choque recorrió la sala. Esto ya no era solo sobre el divorcio. Esto era una toma de control corporativa. Herrera continuó, sus palabras dirigidas a la corte,
pero claramente destinadas a Richard. La agenda de la reunión incluirá una revisión completa del liderazgo ejecutivo, una auditoría forense de los últimos 5 años de gastos corporativos y una votación sobre el futuro de la posición de presidente y CEO. Richard levantó la cabeza. Una cosa era perder el divorcio. Otra muy distinta era ser ejecutado pública y profesionalmente. Iba a ser despedido de su propia empresa por su propia esposa. La finalidad era absoluta. Catherine no solo estaba recuperando su parte, estaba recuperando su empresa, estaba recuperando su vida. El mazo volvió a caer, concediendo el aplazamiento de la discusión de activos. Pero para Richard Sterling, el verdadero juicio acababa de ser dictado. Se quedó sentado a la mesa, un rey destronado en su propia corte, el eco del mazo sonando como el golpe de una puerta de prisión. Interacción con el público, llamada a la acción, Z1. Increíble. Si fueras Catherine, ¿qué hubieras hecho durante esa hora de receso? ¿Le habrías enviado un mensaje a Richard? ¿O habrías mantenido el silencio absoluto? Deja tu comentario abajo. Y si el giro de la participación del 51% te dejó sin aliento, asegúrate de compartir esta historia con tus amigos, para que vean cómo un documento olvidado puede cambiarlo todo. La reunión de la Junta. El voto. La sala de juntas de Innovate Dynamics. Europa estaba en el 50º piso, un santuario de poder acristalado con vistas a la extensa ciudad de Madrid. Era el dominio de Richard, una sala diseñada para intimidar e impresionar. La pieza central era una losa monolítica de obsidiana pulida que servía como mesa, rodeada de 16 sillas de cuero. Richard siempre se había sentado a la cabecera, la ciudad como telón de fondo, el amo de su universo. Esa mañana, por primera vez en 2 décadas, la silla en la cabecera de la mesa estaba vacía cuando los miembros de la Junta entraron. Eran una colección de hombres y una mujer, elegidos por Richard a lo largo de los años. Aliados, amigos, hombres que le debían sus carreras y fortunas. Murmuraban entre ellos, agarrando sus teléfonos que vibraban con alertas de noticias sobre el drama judicial. Estaban confundidos, nerviosos y leales al hombre que los había hecho ricos. Richard llegó el último, 5 minutos antes de las 9. Parecía demacrado, su rostro marcado por las líneas de una noche sin dormir. Caminó no hacia la cabecera de la mesa, sino a un asiento en el lateral, una admisión tácita de su nuevo estatus. La sala se quedó en silencio. A las 9 en punto, las puertas de la sala de juntas se abrieron. Catherine Sterling entró, seguida por Finian Herrera. Ella no era la sombría figura gris del juzgado. Hoy vestía un vestido azul marino de corte afilado, su cabello recogido en un elegante moño. Llevaba una cartera de cuero y se movía con una confianza tranquila que llenó la sala. No era una esposa buscando pensión alimenticia. Era una accionista que llegaba para proteger su inversión. Caminó directamente a la silla vacía en la cabecera de la mesa y se sentó. Colocó su cartera pulcramente frente a ella y examinó los rostros que la miraban. Algunos eran hostiles, otros confundidos, todos cautelosos. «Buenos días, señores. Señorita Alba», comenzó. Su voz tranquila y firme, amplificada ligeramente por el discreto sistema de micrófono de la sala. «Gracias por asistir a esta reunión de emergencia con tan poca antelación. Sé que hay muchas preguntas. Permítanme comenzar exponiendo los hechos para que todos operemos desde la misma base de la verdad». No mencionó el divorcio. No mencionó el affair. Era puramente negocios. Como se ha hecho público, soy, y siempre he sido la accionista mayoritaria de Innovate Dynamics Europa. Durante los últimos 22 años, he sido una socia silenciosa,
contenta de permitir que el señor Sterling dirija las operaciones diarias. Sin embargo, los acontecimientos recientes me han dado motivos de grave preocupación sobre la gobernanza de la empresa y una posible malversación de fondos corporativos para uso personal. Por lo tanto, he decidido asumir un papel más activo en la protección del futuro de esta empresa. Un miembro de la Junta, un viejo amigo de Richard llamado Gerald Finney, se aclaró la garganta. Con todo el respeto, Catherine, señora Sterling, usted ha estado fuera del mundo empresarial durante 2 décadas. No puede simplemente entrar aquí y... Catherine levantó una mano y él se calló. Su respeto es notado, Gerald, pero su evaluación de mi participación es inexacta. Si bien es posible que no me haya visto en esta sala de juntas, nunca he estado fuera del negocio. ¿Quién creen que escribió el código fuente para nuestra nueva IA predictiva de salto cuántico? ¿Quién creen que posee las 3 patentes clave en las que se basa toda nuestra línea de productos de próxima generación? Dejó que la pregunta flotara en el aire. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas incómodas. El reciente aumento en el precio de las acciones de la compañía se debió casi en su totalidad a la revolucionaria tecnología de salto cuántico que todos habían atribuido a Richard y al departamento de I+D. Catherine abrió su cartera. «No soy una ama de casa que tuvo suerte con un certificado de acciones», dijo. Su voz se tornó de acero. «Soy la arquitecta principal de la tecnología central de esta empresa, y he observado desde la barrera cómo mi trabajo ha sido aprovechado para financiar un estilo de vida de excesos y temeridad que ahora amenaza la reputación y la estabilidad financiera de la empresa». Deslizó un archivo sobre la mesa. Esta es una revisión preliminar de los informes de gastos corporativos de la oficina del CEO para el último año fiscal. Detalla más de 2 millones de euros en entretenimiento de clientes y gastos de viaje que parecen no tener un propósito comercial correspondiente. Jets privados a Saint Barth, estancias prolongadas en el Hotel de París en Mónaco, $500,000 de euros en joyas, de un solo proveedor en Londres, todo facturado a la empresa. Miró directamente a Richard. Estas no son las acciones de un CEO responsable. Son las acciones de un hombre que ha olvidado la diferencia entre el tesoro de la empresa y su propia hucha personal. Richard, que había estado sentado en silencio pétreo, finalmente habló. «Esto es una farsa. Es una venganza personal». «Lo es, Richard», replicó Catherine, su voz peligrosamente suave. «Fue una venganza personal cuando apalancaste activos de la empresa para asegurar un préstamo personal para un ático de 50 millones de euros. Fue una venganza personal cuando pusiste a tu amante en la nómina corporativa como consultora de marca con un salario de 300,000 euros al año». La Junta quedó atónita en silencio. Estos eran detalles de los que nunca habían sido informados. El rostro de Richard estaba ceniciento. Había sido atrapado, y lo sabía. Catherine presionó su ventaja. Esta empresa no es un juguete. No es un vehículo para el ego de un hombre. Es una corporación con un deber fiduciario hacia sus accionistas, todos ellos, y sus empleados. Ese deber ha sido descuidado. Eso termina hoy. Se puso de pie, su presencia dominando la sala. «Estoy ejerciendo mi derecho como accionista mayoritaria. Estoy convocando a una votación, una moción de censura en el actual presidente y CEO, Richard Sterling. Todos a favor». Ella levantó la mano. Por un momento, hubo un silencio aturdido. Luego, lentamente, una por una, las manos subieron. Primero, la señorita Alba, la única mujer en la Junta, que siempre había sido marginada por Richard. Luego, un miembro más joven que era más leal al precio de las acciones que a la vieja guardia. Luego otro.
Vieron la escritura en la pared. El poder había cambiado. La lealtad a Richard era ahora un pasivo. Finalmente, incluso Gerald Finney, el viejo amigo de Richard, levantó la mano a regañadientes. Richard se quedó sentado allí solo, sus manos planas sobre la mesa de obsidiana, mientras el voto en su contra se hacía unánime. «La moción se aprueba», anunció Catherine, su voz uniforme, sin traicionar emoción. «Richard, su empleo con Innovate Dynamics Europa queda terminado con efecto inmediato. Seguridad lo acompañará fuera del edificio. Sus efectos personales le serán enviados». Luego se dirigió a la junta atónita. «También propongo un CEO interino para guiar a la empresa a través de esta transición. Con efecto inmediato, asumiré ese papel. Mi primer acto será congelar todos los gastos ejecutivos no esenciales e iniciar una auditoría forense independiente completa. Reaseguraremos a nuestros inversores, reenfocaremos nuestra estrategia y avanzaremos, más fuertes y más transparentes que antes». Se quedó allí en la cabecera de la mesa, ya no Catherine Sterling, la esposa despechada, sino Catherine Mallory, la fundadora, la inventora y la nueva CEO. No fue un acto de venganza, fue una restauración. La reina, durante mucho tiempo en el exilio, finalmente había tomado su trono en Madrid. Conclusión y legado. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de caos controlado. La historia del golpe de Catherine Sterling en la sala de juntas se convirtió en una sensación mediática, un cuento de hadas corporativo moderno. Fue retratada como una heroína popular, un símbolo de fuerza tranquila y empoderamiento femenino. Las portadas de revistas que una vez presentaron el rostro sonriente de Richard ahora publicaban reportajes sobre la CEO silenciosa y la reina del código que reclamó su reino. Catherine ignoró el ruido. No estaba interesada en convertirse en una celebridad. Estaba interesada en dirigir su empresa. Trabajó con una eficiencia tranquila e implacable que impresionó y aterrorizó a la vieja guardia de Innovate Dynamics Europa. No gobernó con el estilo bombástico y egocéntrico de Richard. Dirigió con lógica, datos y una profunda comprensión intrínseca de la tecnología que impulsaba a la empresa. Takuma, la auditoría forense reveló la verdadera profundidad de la malversación financiera de Richard. Había estado tratando a la empresa como su cajero automático personal durante años. Armada con pruebas irrefutables, el equipo legal de Catherine finalizó el divorcio. No hubo negociación. Hubo un acuerdo. Richard fue despojado de su participación restante del 40% en la empresa como compensación por los fondos que había malversado. Se quedó con una única cuenta bancaria personal que contenía unos pocos cientos de miles de euros, una fracción de lo que había considerado calderilla. Richard Sterling, el hombre que lo tenía todo, se quedó sin casi nada. Su nombre, que alguna vez fue sinónimo de éxito, era ahora una advertencia. Amigos y aliados de su vida anterior dejaron de devolverle las llamadas. Chloe Vidal desapareció el día después de la primera audiencia judicial. Sus cuentas de redes sociales repentinamente despojadas de cualquier mención a él. Estaba solo, un fantasma acechando los bordes de un mundo que una vez fue suyo. Catherine, mientras tanto, se mudó a un apartamento elegante pero sobrio, cerca de la oficina, en el distrito de negocios de la capital. Descubrió que las trampas de la riqueza que Richard había anhelado significaban muy poco para ella. Lo que amaba era el trabajo, el desafío, el acto de creación. 6 meses después de tomar el timón, Catherine se paró en la ventana del piso al techo de la sala de juntas.
la misma ventana que Richard había usado como telón de fondo. Pero ella no estaba mirando su reflejo en el cristal. Estaba mirando las luces de la ciudad de Madrid que se encendían al anochecer. La mesa de obsidiana detrás de ella ya no era un símbolo del ego de un hombre, sino un lugar de colaboración e innovación. Su teléfono vibró. Era un texto de su hija Sofía. Vi la nueva cotización de las acciones. «¡Guau, mamá! Eres una estrella de rock. Te quiero». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Catherine. No había amargura en su corazón, ni deseo de venganza. La caída de Richard no fue su victoria, fue la consecuencia de sus propias decisiones. Su victoria fue esta: el zumbido tranquilo de los servidores en el edificio, el trabajo desafiante que le esperaba mañana y la libertad de definir su propio legado. Ella no se había propuesto destruir el mundo de su marido. Simplemente se había negado a dejar que él destruyera el suyo. Y al hacerlo, había construido uno nuevo, más brillante y más auténtico que cualquier cosa que hubiera dejado atrás. Se apartó de la ventana, las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos, lista para el próximo capítulo. Conclusión significativa y CTA final. La historia de Catherine Sterling es un poderoso recordatorio de que la persona más ruidosa en la sala rara vez es la más poderosa. Es un testimonio de la fuerza silenciosa, la visión a largo plazo y el poder irrefutable de una verdad escrita en papel. Ella jugó el juego largo no por malicia, sino por una sabiduría profundamente arraigada y autopreservación. Topia, su viaje de socia silenciosa a CEO celebrada, resuena con cualquiera que alguna vez se haya sentido subestimado, pasado por alto o que sus contribuciones hayan sido borradas. ¿Qué harías tú con el 51%? Ahora que Catherine tiene el control, ¿cuál debería ser su primera gran decisión estratégica en Innovate Dynamics Europa? Opción A: vender las acciones de Richard y donar las ganancias a la caridad. Opción B: nombrar a Finian Herrera como consejero general. Opción C: concentrarse únicamente en el desarrollo del producto y nombrar un presidente de operaciones. Vota tu opción en los comentarios y explícanos por qué. No olvides darle a me gusta para mostrar tu apoyo a la reina del código y suscríbete a nuestro canal para más historias de justicia y empoderamiento de la vida real. Gracias por escuchar.